El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hermanos. Muy queridos hermanos, en este Evangelio que hemos escuchado, al inicio Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es muy humano, es normal cuando alguien nos falla, pues que cueste, que hasta nos preguntemos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto uno debe ser bueno? ¿Hasta qué tanto alcanzar la paciencia y decir: está bien, no pasa nada, te perdono? En el límite humano podemos sí poner un hasta aquí y decir: oye, ya, esta es la última vez. Oye, una vez más y ya, por favor, buscar esa como corrección humana. Pero Jesús, a través de una parábola, le enseña a Pedro y nos enseña a todos nosotros que la referencia para el perdón está en nuestra deuda que tenemos con Dios. Dice San Ignacio de Loyola cuando nos invita a reflexionar sobre el pecado, ¿verdad? Contempla, alma, cómo has ofendido a Dios. Por un solo pecado, Adán y Eva perdieron el paraíso. Por un solo pecado, Luzbel fue arrojado del cielo a los infiernos. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros? Y además, ¿qué merecemos nosotros por nuestros pecados? Contempla, alma, la bondad de Dios, que no te ha castigado conforme a tus pecados, que no ha mandado a un ángel, ¿verdad?, que con la espada de la justicia bien nos podría dividir en dos por haber pecado contra Dios. ¿Cómo nos ha librado?, dice San Ignacio, cómo Dios nos ha librado de tantos peligros, de tantas situaciones, accidentes, dificultades. Todo eso mereceríamos, eso y más, por nuestros pecados. Y entonces, la experiencia de sentirme perdonado, la conciencia de saber cuánto le debo a Dios, el Señor lo pone en esta imagen, ¿verdad? El rey quiso ajustar cuenta con sus servidores. Le presentaron al primero que le debía muchos millones, pero además
no tenía con qué pagar. Se arrojó a sus pies y le suplicaba: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El rey perdonó a aquel servidor, lo soltó y le condonó la deuda. Ese es Dios con nosotros. Ese es Dios que nos perdona. Ese es Dios porque nos ama, nos da su perdón. Y entonces, al ser conscientes, al tomar conciencia de todo lo que me ha amado Dios, nace ahí el perdón hacia el otro. Nace de ahí, ¿verdad? El que si Dios me perdona, yo también perdono. Pero aquel que no se siente perdonado, aquel que no se siente bendecido con este don de Dios, pues claro, mide, cuenta, se justifica. Este servidor, dice, apenas salió, encontró a uno de sus compañeros que le debía poco dinero, ni siquiera mucho. Págame lo que me debes. El otro le pidió: ten paciencia conmigo. Pero el otro no quiso escucharlo. Lo metió a la cárcel hasta que pagara la deuda. La ingratitud. Si Dios nos ha perdonado, no neguemos nosotros el perdón a los demás. Si somos conscientes de cuánto nos ama Dios, que borra nuestros pecados, que ha entregado a su propio Hijo, dándonos eso, la libertad, la gracia, no neguemos el perdón a los demás. Que en este tiempo de Cuaresma hagamos también ese ejercicio de revisar si tenemos algún enojo con alguien, si tenemos algún distanciamiento con algún ser querido. Que no sea así. Que perdonemos, que nos acerquemos y que también así vayamos purificándonos para la celebración de la Pascua. Que así sea.